alabamos, Señor, y te damos infinitas gracias. Gracias, Padre, por la bendición que nos das en este día, un nuevo Shabbat que es diferente al que pasó y diferente al que viene. Cada Shabbat tiene su propio mensaje. Es oportuno y veraz. Y por eso estamos atentos, Señor, a lo que tú nos traes para este Shabbat en particular. Queremos alabarte, queremos glorificar tu nombre, Señor. Queremos exaltar tu presencia en medio de tu pueblo. Anhelamos esa presencia tuya en medio nuestro. Y te rogamos, Señor, siempre en acción de gracias, en reconocimiento, lo grande que has hecho para nosotros tus hijos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Bendito sea tu nombre, Señor. Pueden tomar asiento. Hoy traemos un corazón para ti lleno de gratitud, de ganas de alabarte, de reconocimiento, Padre. Pero también ponemos delante de ti nuestros anhelos, nuestras peticiones, que no son otras sino estar alineados contigo, Señor, profundizando todo lo que tú nos has regalado desde siempre, porque tú te has manifestado a nosotros en medio de tu palabra, Señor, porque así te hemos conocido. Por tu palabra, Señor, que son más que un conjunto de letras y de símbolos, sino que detrás de cada una de ellas, aunque esté no en un idioma original, guarda tu mensaje, Señor. Y así como es permanente tu palabra, Señor, así queremos pedirte que nos ayudes a alimentar nuestra fe para que sea del mismo modo permanente, Señor. Nuestra fidelidad, nuestra pasión, todo nuestro ser, Señor. Y para que en ese interín, Señor, tú nos alumbres, tú hagas en nosotros discernir lo que es lo malo y lo que es lo bueno, y poder darnos fuerza para tomar lo bueno y desechar lo malo, Señor, para ver nuestro pecado, para ver el pecado que nos separa de ti, Señor. Por eso hoy te traemos esta petición: acercarnos a tu palabra, Señor, a tu palabra, Padre. Que seas tú hablándonos una vez más. Tu palabra, Señor.
precio. Hazme ver el pecado que mora en mí, porque un religioso no quiero ser. Cada día, Padre, todos los días, Señor, que esté tu luz en nuestros corazones, que alumbre, Señor, tu luz en nuestros hogares, en nuestro entorno, Señor, que seamos lumbrera, dentro y fuera de esta congregación, Señor, en nuestros trabajos, en nuestras casas, en nuestros liceos, universidades, Señor. Que sea tu luz, Padre. Que sea tu palabra guiándonos, corrigiéndonos, ayudándonos, dándonos fuerza, Padre. Elevando nuestra pasión y conocerte más, Señor. Dándonos ese cobijo, esa cobertura hermosa que tú nos has dado desde siempre, Señor, y hasta la eternidad, Padre, porque nos has vestido de grandeza, nos has vestido de plenitud en nuestro Mesías Josué, nos has librado con esa protección de tantas cosas. Gracias, Padre, por esa cobertura. Gracias por vestirnos de dignidad, Señor, por hacernos dignos delante de tu presencia. Gracias, Padre. Y eso nos da seguridad, sentirnos refugiados, y eleva nuestro compromiso, Señor. Por eso estamos aquí y por eso queremos escucharte, para afianzar aquello que nos ha sembrado como bueno, para corregir aquellas cosas que nos has dicho que son malas, que no nos convienen, para alimentar nuestra fe y seguir erguido en medio de cualquier tribulación, Señor. Gracias por tus vestiduras santas, Señor. Gracias por tu amor, tu misericordia, tu bondad y tu justicia, que adornan, Señor, toda tu plenitud y que nos has revestido para nuestro bien, Señor. Gracias, Padre. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo las sombras del potente Rey. Con sus alas te cubrirá, seguro estarás, no temerás, Él te protegerá. El que
pondré. Me invocará y le responderé. En angustia con él estaré. Lo libraré, lo glorificaré. Larga vida daré para que vea mi salvación. Adonai es mi refugio, me cuidará de males y pestilencias. Él me librará, pues sus ángeles enviará. Mi camino guardará, mis pies no tropezarán. Él me llevará. Adonai es mi refugio, me cuidará de males y pestilencias. Él me librará, pues sus ángeles enviará. Mi camino guardará, mis pies no tropezarán. Él me llevará, por cuanto me ha puesto su amor. Yo también lo libraré, por cuanto ha conocido mi nombre. En alto lo pondré. Me invocará y le responderé. En angustia con él estaré. Lo libraré, lo glorificaré. Larga vida daré para que vea mi salvación. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre por siempre. Glorificado eres tú, Señor. Toda la alabanza, toda tu creación, Señor, se postra delante de tu presencia, Señor. Todos tus hijos te rinden toda gloria, reconoce toda la grandeza, Señor, que hay en ti. Gracias, Padre. Gracias. Nuestro Mesías Yehoshua. Amén y amén. Shabbat Shalom, amados hermanos. Bendiciones para todos. Enviamos un abrazo, un saludo fuerte a todos los que están conectados a esta hora de este Shabbat y por supuesto a todos los que están acá presentes. Me da mucho gusto, mucho placer verles a la cara y sentir pues ese calorcito que nunca ha estado ajeno, siempre ha estado presente. Así que vamos a seguir disfrutando esta jornada maravillosa y no hay otra forma de hacerlo sino a través de su palabra, a través del estudio de todo ese legado hermoso que nos ha dado. Y hoy estamos estrenando una nueva porción, la porción número 20. Rápido pasa el tiempo, a pesar de que nosotros tenemos ciclos de estudio de nuestra Torá de 3 años que parecen muy extensos, el tiempo se va siempre rápido. Y esta porción 20 anuncia pues que ya estamos próximos a cerrar el segundo Sefer
y con toda la carga, porque cada porción, cada espacio, mucho más allá de lo literal que tiene la Torá, guarda un mensaje tremendo y oportuno. Y hoy con esto no va a ser la sección. Para Parashá 20 Texabé, en su parte 1, vamos a estudiar y estaremos muy atentos a este mensaje que va a ser estoy seguro, de mucha bendición. Amén. Así que, bueno, vamos a arrancar con el capítulo 27 de Sefer Shemot y vamos a terminar con el 35, verso 35 del capítulo 28, pero antes, como siempre, vamos a estudiar unos versículos de los escritos apostólicos y otro de la Haftará de los profetas o del profeta que corresponda, como marco bien importante para hacer un contexto bien amplio de lo que hoy el Padre nos va a estar hablando. ¿Ok? Así que bueno, les invito a que estemos todos atentos, todos bien atentos a lo que el Padre en particular le va a ministrar a cada quien, porque esto es lo grande de todo esto. A pesar de que es un solo mensaje, a pesar de que es un solo interlocutor o un solo responsable, que soy yo en este caso, las voces que ustedes van a escuchar son muy diferentes, porque las aplicaciones que les van a dar va a estar a su medida. Y siempre ha sido así. Así que bueno, con todo esto vamos a leer primero lo que son los escritos apostólicos, que en este caso tenemos al libro de los Hebreos, o Ibrim, como se pronuncia en hebreo. Y en este caso, el capítulo 5, versículos 1 al 6, solamente 6 versículos vamos a leer. ¿De acuerdo? Dice su palabra, que la mayoría están tomadas de la versión textual, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que concierne a Elohim para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Versículo 2. Pudiendo ser indulgente con los que son ignorantes y extraviados, puesto que él mismo está sujeto a debilidades, y a causa de ellas debe ofrecer sacrificios por los pecados, tanto por el pueblo como por sí mismo, dice esta palabra. Y ninguno toma para sí el honor, sino el que como Aarón es llamado por Elohim, así también el Mesías no se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que le dijo: mi hijo eres yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces aquí vemos varias cosas que son buenas resaltar, por lo menos a lo pertinente de esta porción. En primer lugar, que hay la necesidad de un representante, de un intermediario, de un sacerdote, para que este sacerdote represente al pueblo delante del Padre. Pero hay un problema, porque aquí hay una condición de mandato en cuanto el tiempo lo requirió, y por mandato de nuestro Padre se levanta ese ministerio, ¿ok?, de intercesión, de representación en aquel tiempo. Y es una orden del Padre. Y esto guarda quizás dos connotaciones importantes que no son las únicas. En primer lugar, porque había la necesidad de ese representante para que, valga la redundancia, representara al pueblo, porque no estaba el Mesías. Y en segundo lugar, porque se necesitaba una simbología, una sombra profética que asomara desde aquel tiempo qué iba a suceder en el futuro. Tenía esas dos connotaciones. El asunto es que en la primera,
cuando es llamado por orden celestial, el primer sumo sacerdote y así en forma consecutiva los demás, es llamado por delegación del mismo Padre Celestial a estos hombres. Y la situación es que estos hombres también son pecadores, también son sujetos a debilidades. Sin embargo, el Padre los toma y hace toda una estructura que es en parte la que vamos a analizar en esta porción, que se va a proyectar no solamente para ese momento, sino que va a servir para enfocarnos nosotros en el futuro, no solamente hoy día, sino en los tiempos por venir. Y en este caso hay una parte importantísima que no debemos dejar de mencionar, porque es la parte central, que es el Mesías como sumo sacerdote. Porque de alguna manera, o de la única manera, que esa simbología que se representaba, que estaba siendo representada por el sumo sacerdote, arrancada por Aarón, anunciaba un camino mucho más amplio, mucho más protagónico, de mucha más amplitud a través del Mesías, es que el segundo, que la figura original que representaba esa sombra, tenía que ser perfecta. Y por eso es que él muestra, dice, bueno, aquí está Aarón por mandato celestial, pero tiene un problema, que también es pecador como los demás, por eso tienes que interceder tanto por ti mismo como por el pueblo. Pero ambos son orden del Padre. Así también el Mesías no se glorificó a sí mismo siendo sumo sacerdote, sino que le dijo, tú eres, mi hijo eres tú, y yo te he engendrado hoy a ti. Y te doy la misma condición de honor, dice el verso 4, y ninguno toma para sí el honor, sino el que como Aarón es llamado por Elohim, ese es el que tiene la gloria, el acabot, el peso de redención por delegación del Padre. Y dice al final que este sumo sacerdote no obedece a la misma línea de Aarón en términos de la línea levítica, sino que sube un escalón muchísimo más grande, porque no es el orden de Leví, sino el orden de Malquisedec, porque ni siquiera es levita. Él no viene de la tribu de Leví, sino que viene de la tribu de Judá. Entonces, esa sombra toma un carácter mucho más preponderante y es ungido como nuestro gran sumo sacerdote por otro orden mucho más especial, que es el orden de Malquisedec. Pero cumple toda la función que había sido anunciada en forma simbólica en este tiempo, lo que vamos a leer hoy. Dentro de todo esto, dentro de todo este esquema, está el profeta Sejaría o Zacarías, que es uno de los profetas llamados profetas menores. Yo no estoy muy de acuerdo con decir profetas mayores, profetas menores, pero bueno, eso es lo que históricamente ha estado, porque todos son profetas mayores para mi entender. Y recordemos que nosotros estamos estudiando esa línea de los profetas y nos faltan solamente 3. Dentro de esos 3 profetas que nos faltan por estudiar está este señor, Sejarías o Zacarías, que es visto como, dentro de esa línea de los llamados profetas menores, el que más anuncios proféticos por la línea mesiánica anuncia. Y yo sé que cuando vamos a estudiar el profeta nos vamos a gozar muchísimo. Pero quiero adelantarles algo porque la porción de esta semana toca a este profeta. Y precisamente toca por 2 cosas. Disculpen que me adelanto un poquito. Por estas 2 imágenes. El profeta Sejaría fue un profeta que cuando termina el cautiverio de Babilonia, es llevado, una vez liberado por los persas, otra vez hacia Jerusalén.
con una misión que no era exclusiva para él, habían otros, ya lo vamos a ver, para reconstruir aquello que estaba derribado. Dentro de eso, el eje principal era el templo. Y recibe esa revelación por parte del Padre como misión para que suceda eso. Él no se consigue cuando llega todo bien. Todo estaba derribado. Y no solamente eso, también estaba derribada la voluntad de un pueblo porque no decía eso va a ser imposible. Y tenía muchas trabas para ello. Por lo tanto, en esa condición, viniendo de un cautiverio de 70 años y teniendo esa aparente imposibilidad, el Padre tenía que dosificarle una alta proporción de su revelación, de su poder, para poder emprender semejante responsabilidad. Y dentro de esa visión que él recibe una visión que tiene que ver con estos dos elementos que no por casualidad son los que vamos a tocar en esta porción, que es el aceite y las vestiduras. Y esa visión no solamente es una sola visión, son 9 visiones, de las cuales las primeras 8 son simétricas. La primera tiene que ver con la última, la segunda con la penúltima, la tercera con la antepenúltima y la central, que es esta, no por casualidad, tiene que ver con el aceite y las vestiduras. Ese es el contexto de lo cual vamos a leer esta porcioncita pequeña de Zacarías 3, 1 al 9. Esta visión que él tiene está enfocada a uno de los elementos que le mostré, a las vestiduras. Pero como es simétrica la visión, la otra visión está emparentada con el aceite. Y vamos a leer la primera, que tiene relación con las vestiduras. Recuerden que esto fue una visión que el Padre le dio al profeta. Y que una visión que cuando uno empieza a leer las primeras, uno dice, esto es una locura. Porque parece que el profeta se comió algo que le cayó mal y tuvo una pesadilla. Pero no, muy lejos de eso. Esta parte del capítulo 3, repito, es simétrica a la visión que tiene parte del capítulo 4. En el capítulo 3, que es la que vamos a leer, o parte de ella, tiene que ver con las vestiduras. Y el capítulo 4 tiene que ver con el aceite, que lo vamos a mencionar en el desarrollo de esta parashá. En algunas oportunidades voy a ir rapidito, por cuestiones de tiempo, pero en otra oportunidad voy a ir un poquito más lento, donde considero que hay que explicar un poquito más. ¿Sí? Ok. Zacarías 3.1. Después me mostró al sumo sacerdote Yehoshua, que no tiene nada que ver con Josué, aquel Josué que conquistó, es otro Josué, pero Yehoshua tampoco tiene que ver físicamente con el Mesías, aunque sí está conectado por el mensaje que tiene. No es el Mesías del que está hablando, en otras palabras. No es el Yehoshua el que murió en el madero. Es un sumo sacerdote de la época, ¿okay? Que hizo ¿cómo que dicen cuando hay una combinación one-two, un teamwork, un equipo, con otros personajes que no vamos a mencionar o a leer porque se nos va el tiempo, pero que es importantísimo. Entonces, él en su visión le mostró, por eso es que esa visión comienza en el capítulo 1, versículos 7, 8, por allí. Comienza toda la descripción. Y comenzando el capítulo 3, muestra esta parte de la visión, que es la visión, repito, la visión central. Yo decía, bueno, pero ¿por qué esto? Porque tiene que ver con algo tan grande como es la mismísima redención y la misma administración mesiánica, el mismo poder redentor, liberador, que está depositado en nuestro gran sumo sacerdote Yehoshua HaMashiach. Ahora, miren los nombres, miren las cosas, cómo se están planteando por adelantado, para poder entender, y Baruch Hashim que lo entendemos perfectamente. Porque quizás ellos en su momento no lo entendían, porque no había sucedido lo que nosotros vemos que ya sucedió. Y aún así
hay cosas que no han sucedido, pero por fe también las creemos. Por lo tanto, tenemos una gran ventaja, pero también un altísimo grado de responsabilidad. Entonces, después me mostró ese sumo sacerdote Yehoshua, que las versiones dicen, repito, Josué, colocado delante del ángel de Adonai, y Satanás, como dicen las versiones, estaba a su mano derecha para acusarlo. ¿Cuál es el papel de él? El acusador. Pónganle atención a esto, porque esto es importante para entender la porción de esta mañana. Pero dijo Adonai a Satán, le dice, no te vayas a creer que porque estás allí, estás cumpliendo tu rol, vas a salir airoso. Y le dice en forma categórica, Adonai te reprenda a Satán. Adonai que ha escogido a Jerusalén, Él ha seleccionado, ha apartado a Jerusalén, te reprenda. Y le dice, no es este, refiriéndose al sumo sacerdote, no es este un tizón arrebatado del fuego, no es este que aunque estaba a punto de ser quemado, de ser fusilado, es arrebatado por mí para salvarlo de esa quinta paila del infierno. Eso es algo que yo creo. No sé cuántas pailas hay en el infierno, no sé quién inventó eso, pero ¿para qué? Te salvó del fuego, te saqué como tizón encendido. Te rescaté. Yo lo rescaté. Ese es el mensaje. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Y le dice el verso 3, y Jehoshua estaba como. Ahí viene el punto. ¿De qué manera estaba vestido el sumo sacerdote? Dice, estaba vestido con vestiduras inmundas. Estaba vestido de pecado. Y ahí, cuando uno lee estos dos versículos, que es arrebatado del fuego, a pesar de que ese sumo sacerdote estaba vestido de pecado, surge el amor, el mensaje del amor, de la misericordia del Padre. Porque a pesar de estar vestido como estaba vestido, Él lo rescató. ¿No es ese un mensaje mesiánico? ¿No es ese un mensaje de redención? ¿No es ese un mensaje de liberación que es para nosotros? Entonces, Yehoshua estaba vestido con vestiduras inmundas mientras se hallaba en pie ante el ángel. Pero, ¿saben una cosa? Esas vestiduras no eran dignas y tenían que ser renovadas, tenían que ser cambiadas, porque el Padre no quiere nada con el pecado, pero lo menciona. Y dice el verso 4, este mandó a los que estaban ante él diciendo, quitadle las vestiduras inmundas. Y esto no es nuevo. Esto se ha repetido muchas veces. ¿Se acuerdan cuando llamaron a este hombre que estaba preso en una cárcel allá en Egipto? ¿Y qué fue lo primero que le dijeron? Que se acerque y que se cambie las vestiduras y que se acerque a Faraón. Por allí comenzó, por mencionar un ejemplo. Y entonces nos hace pensar que esto de las vestiduras no es algo nuevo. Es algo que está desde el principio y vamos a ver bíblicamente que va a estar hasta el final. Pero no solamente por estar es importante, sino por toda la carga o la representación que el mismo Padre le ha dado para nosotros esas vestiduras sagradas. Y por eso esta parasha es importantísima. Y me gustaría hablar un poquito más por ahí, casi llegando a las 4, pero no puedo. ¿Están bien ustedes acá? Sí. ¿Sí? ¿Seguro? Saludos. Me gozo mucho de que estés aquí. Entonces, quitarle las vestiduras inmundas y él le dijo, mira,
he quitado de ti el pecado. O sea, las vestiduras inmundas representan el pecado. Y te he hecho vestir con ropas de galas, dignas delante de la presencia del Señor, para cumplir lo que el Padre quiere. Cuando te arrebató del fuego, tuviste que ser transformados para que te presentaras dignamente delante de Él. Y tiene que ver con las vestiduras. Ojo, no son las vestiduras físicas, son otro tipo de vestiduras. Y añadió, poned una mitra limpia en su cabeza porque era sumo sacerdote en la visión. Una mitra en su cabeza y pusieron una mitra sobre su cabeza y lo vistieron con ropas. Y el ángel de Adonai estaba en pie. Después el ángel de Adonai amonestó a Josué diciendo, y esa amonestación no es para el sumo sacerdote Josué o Josué. Esa amonestación, y por eso está allí, tiene que ver con cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque de alguna manera dice, si tú quieres ser digno de que en ti se proyecte todo esto que he narrado, tienes que alinearte con el Padre. Y esa amonestación dice el verso 7, así dice Adonai Sebaot, si andas por mis caminos y si guardas mi mandato, también tú juzgarás mi casa y también guardarás mis atrios y te daré entrada entre estos que están presentes. Escucha ahora Yehoshua, le dice, sumo sacerdote, tú y tus compañeros que se sientan delante de ti son varones simbólicos que tienen una carga de representación, no solamente para el entorno histórico donde estaban, sino para los que han de venir como nosotros hoy. Hay una simbología, hay un mensaje allí. Son varones simbólicos porque aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. ¿Y a quién se estaba refiriendo cuando estaba diciendo esto? A nuestro Mesías Yehoshua, que iba a venir tiempo después. Por eso es que Zacarías o Sejaría es uno de los profetas menores que anuncia con mucha contundencia un mensaje mesiánico, y esto es una muestra. He aquí pongo una piedra delante de Josué, es una piedra única en la cual hay 7 ojos que simboliza que todo lo ve, no se escapa nadie de él. Y yo mismo esculpiré su inscripción que dice, quitaré el pecado de la tierra en un día, oráculo o mensaje o palabra de Adonai Sebaot. Y este será el mensaje. Lo va a eliminar, nos va a arrebatar, pero tenemos que vestirnos de dignidad. Tenemos que ir al mejor de los sastres para que eso ocurra, entre comillas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. No te escuché, pero digo amén. Estos son los 2 elementos de los cuales vamos a iniciar esta porción. Aceite y vestiduras. ¿Ok? Dentro de ello hay muchas preguntas que nos podemos hacer. Dentro de esto solamente traigo 3. Y usted, igual que yo, que hemos leído por el transcurso de esta semana, todas las porciones, todas las saliot que comprenden esta porción, a lo mejor se ha hecho muchas preguntas por esto. Y podemos decir, hablando y tomando la misma palabra que nos acaba de ver de lo que son símbolos, ¿qué simbolizan estas 2 cosas? ¿Qué hay detrás de este mensaje? La otra pregunta es, ¿cuál es su propósito? ¿Cuál es el objetivo final que persigue el Padre con esto? Y finalmente, ¿qué tienen que ver con nosotros hoy día para aplicarla? Y vamos a tratar de responder estas preguntas en el tiempo que tenemos, pero responderlas no por mi criterio personal, criterio de hombre, sino a través de las mismas escrituras, quien da respuesta a las mismas inquietudes que surgen de ellas. Ahora, tenemos que partir por un principio que ya lo habíamos hablado en los anteriores estudios. Todos estos, tanto el aceite como las vestiduras, son productos transformados. Es decir, usted no va al campo y dice, voy a agarrar 1 litro de aceite de oliva, y ¡pum!, lo agarra y se lo toma o lo hace, o se sirve para hacer otras cosas. Tiene que procesarlo. Usted no va a una mina, una cosa y tal, voy a buscar unas vestiduras y tal, y aquí agarro y
me pongo las vestiduras y me las coloco. Tiene que procesar los materiales para convertirlos. Y cuando él dice, el profeta dice que arrebata del fuego, no es suficiente. A un tizón que está a punto de ser quemado, no es suficiente que lo arrebates. Tiene que haber un proceso de transformación que tiene que ver con las vestiduras, que fue lo que dice el profeta: quítate las vestiduras, yo te arrebato del fuego, yo te salvo de la perdición del pecado, pero tienes que quitarte esas vestiduras. Tienes que presentarte delante de mí con dignidad. Y ese es el proceso de transformación. Entonces por allí tenemos que arrancar. Ahora, hablando de lo primero, surge entonces el capítulo 27 de Sefer Shemot 20:21, donde está específicamente la orden que tiene que ver con el aceite. Con el aceite. Dice: y tú mismo ordenarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado. Entonces hay una cuestión importante acá, una orden perfecta, completa del Padre. Tú, Moshe, ordena que te traigan el aceite para alumbrar, para hacer que la lámpara arda continuamente en la tienda de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio. Y ustedes saben porque dónde estaba el candelabro. Estaba en el lugar intermedio, el lugar santo. Okay. Y dice, verso 21, desde la tarde hasta la mañana, Aarón y sus hijos la mantendrán en presencia de Adonai. Y hay una cosa importantísima que no debo de subrayarla, que esa luz será, o esa orden será estatuto perpetuo de parte de los hijos de Israel por sus generaciones. Entonces ahí salta una pregunta: ¿y cómo voy a mantener yo mi lámpara prendida, si no hay templo, si no hay un sumo sacerdote literal en ejercicio, y si no tengo ninguno de esos elementos? Entonces lo que trata de decirnos rebasa los elementos que él utilizó simbólicos, pero este ejercicio nunca se debe dejar de hacer. Entonces establece un desafío o un reto mucho más importante, porque nos debemos preguntar cómo vamos a hacer en estos tiempos para mantener y cumplir con este precepto de perpetuidad por parte de los hijos de Israel, porque lo somos por todas sus generaciones. Y esa es una de las cosas que vamos a tratar de dilucidar hoy. ¿Se animan? ¿Trajeron fósforo? ¿De dónde proviene el aceite de oliva? Este es el proceso. Ese es el proceso. Hay un árbol de olivo que da un fruto, que es esta, la oliva, la cual es procesada y se convierte en aceite fácil. Es fácil. Ahora hay que entender este proceso para poder llevar y poder saber por qué el Padre escogió esa manera de decirnos las cosas y para darnos respuesta a estas inquietudes que tiene que ver con la perpetuidad y tiene que ver con mi responsabilidad. Y aquí hay un punto, el proceso. Es decir, viéndolo de la forma más básica, esto es natural. Y el fruto que pare o que da, lo que proviene de ese árbol también es natural. Como dicen, un proceso orgánico. Pero lo que no es natural, sino que tiene que ver con mi intervención, con su intervención, es este proceso para derivar el aceite. Y el principio básico de ese proceso, porque sigue siendo así, solo que ha sido tecnificado, pero el principio básico es este que está acá, que es una prensa, en donde se coloca el fruto y en donde se empieza con un tornillo sin fin como está allí a darle
vuelta, vuelta, vuelta y lo va. Un proceso mecánico de compresión. Y claro, cuando se comprime, cuando se somete a esa presión como proceso, ¡pum!, bota el aceite. Que es ¿ven el chorrito que está aquí? Aceite de oliva extra virgen. Ajá, procesado al frío. Porque claro, no había caldera, no había nada de eso en ese momento. Ahora, primer punto. En el profeta Irmiyahu, Jeremías, capítulo 11, versículo 16, dice una cosa importante que tiene que ver con esto. Y lo dice en un contexto bien interesante, porque está hablando, está en medio del anuncio, por ponerlo fácil, de una opresión o de una presión en la cual está sometida el pueblo por parte del imperio babilónico. En todo ese contexto está el 11:16 de Irmiyahu, donde dice, Adonai te ha llamado, fíjense cómo ha llamado al Padre, cómo ha llamado al pueblo el Padre Celestial. Olivo verde de excelente fruto. O sea, es una, ¿cómo se dice? Cuando yo nombro, es un nombramiento, ¿no? Sí, es un piropo, pero que no viene ni del profeta, ni de Moisés hablando de la Torá, ni de ningún hombre, viene del propio Padre. Ajá. Viene del Padre. ¿Cómo te ha denominado? Olivo verde de excelente fruto. O sea, además de ser un olivo verde, porque no está marchito, este fruto excelente, o sea que es la cúspide. Okay. Pero, hay un pero. Y aquí comienza el proceso. Pero al son de un recio estrépito, hizo prender fuego. ¡Qué casualidad! Que también domina el fuego, nombra el fuego que habíamos mencionado con Zacarías o Sejarías. Hizo prender fuego en él y sus ramas quedaron arruinadas. Las ramas, porque se está refiriendo al olivo, pero está hablando del pueblo de Israel. Eso fue cuando tomó por mandato de Hashem a Nabucodonosor, yo no voy a decir el nombre hebreo porque siempre me enredo, para que oprimiera al pueblo. Y entonces se da este proceso. Vamos a ver qué sale de aquí. Porque tú eres olivo verde y eres de excelente fruto. Entonces yo te voy a someter a presión. Ese es el contexto. Ahora, volvemos un poquito. El olivo es un árbol que no deja de dar fruto. ¿Por qué escogería el Padre llamarnos olivo verde de excelente fruto? Vamos a ver las características del árbol entonces. Es un árbol que no deja de dar frutos. Cuando algunas ramas envejecen y dejan de dar frutos, son cortadas y salen nuevos brotes que siguen dando frutos. Entonces la primera cosa que salta a la atención, o que salta a la atención es que excelente fruto. No deja de dar fruto. Así pase de 50, de 60, ahora es cuando se pone buena. Con el perdón de los que tienen esa edad. Ahora, características, necesita como 10 años para empezar a dar fruto. O sea, esta es una carrera de paciencia. Y ese es un punto. Y aquí podemos sacar muchas cosas, pero yo se las dejo para que su imaginación vuele en favor de los criterios del Padre. Entonces, necesita como 10 años para empezar a dar fruto. Alcanza su mayor rendimiento después de 40 años. No digo nada. Su hoja siempre está verde, no necesita mucha agua. Entonces, esto es lo que el Padre tomó como perfil
para decir, tú te pareces a ese árbol, yo te llamo olivo verde. Entonces el punto está del retruque. Yo me parezco a tengo todas esas características. Su hoja siempre está verde, no necesita mucha agua. Puede aguantar un clima muy caluroso y seco. ¿Y por qué nosotros vivimos en Cabimas? ¿O nacimos aquí? La aceituna tiene 3 ingredientes importantes: el aceite, el agua y el alpachín, que es un líquido, ese último, el alpachín es un líquido negruzco y fétido que se obtiene al presionar o centrifugar la pasta de aceituna. Puede utilizarse como fuente de energía, fertilizante, agua para regar plantas, biocombustible, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no hay desperdicio no hay desperdicio en nosotros, porque somos llamados de esa manera. Ahora decimos como la canción, ¿te pareces tanto a mí? Nos parecemos realmente al... Mire, y esto está en línea, por aquí yo traigo mi chuleta, Tehilín 92, porque además está muy fresco. Fue el salmo que me tocó leerlo en el marco de la apertura del Shabbat. En el capítulo Tehilín 92, versículos 12 al 15, ¿qué dice? El justo, ya lo sabemos de memoria, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Adonai florecerán en los atrios de nuestro Elohim. Aún en la vejez darán fruto. Hermano, así que lo que viene después de 40 es candela pura. Como dice mi hermano, me dice, vamos pues. Estarán llenos de savia y verdor para manifestar, y ahí está el propósito, para manifestar que Adonai es recto y roca es, y no hay injusticia en él. ¿Sabe una de las características que tiene el aceite? Es esta que está en este vaso. ¿Dónde está? Arriba. Arriba. El aceite siempre está arriba. Y esa es una de las características importantes, y por eso el Padre dice, bueno, te voy a llamar olivo, verde, de excelente fruto. Pero acuérdate, es porque vamos a extraer de él la mejor característica, que es el aceite, para que permanezcas en lo alto. El aceite no se mezcla. Usted puede meterle ahí, lo emulsiona y tal, pero se vuelve otra vez a su posición. No se mezcla con otros líquidos. Si el aceite es metido con otros líquidos, flota en lo más alto. Dice Devarim 28:13, si escuchas los mandamientos de Adonai, tu Elohim, que te mando hoy para que los guardes y los cumplas, Adonai te pondrá por cabeza. Entonces hay una condición para que la característica de ese aceite estando arriba se cumpla, que es la obediencia. Para que los guardes y los cumplas, Adonai te pondrá por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. A eso somos llamados. Y dice Tehilín 27, 5 y 6, porque Él me esconderá en su refugio en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su tienda, me pondrá en alto sobre una roca. De allí parece un mensaje tremendo. Me pondrá en alto sobre una roca, y mi cabeza será levantada sobre mis enemigos en derredor. Por lo tanto, el punto de todo lo que ofrece, de todo lo que plantean las mismas escrituras, es un solo mensaje que tiene que ver con esta porción, en la primera de sus partes, que es el aceite. Hasta aquí estamos bien. Así que bueno, hay un llamado y una invitación para que todo eso se haga costumbre, se haga evidente en nuestras vidas. Y que sea nuestro Padre, a través de su Espíritu de Santidad, dándonos discernimiento, para que cuando no estemos estemos actuando de acuerdo a esto, se encienda una alarma y nos traiga entonces a cuenta con el Padre, para que podamos corregir
Este es el mensaje de esos dos olivos, que tiene que ver, ponga atención a esto, con un mensaje previo que está en Zacarías, que es simétrico al primero que leímos, que tenía que ver con las vestiduras. Zacarías en la visión profética, esto lo vamos a estudiar con mucho más detalle cuando lo estudiemos, cuando hagamos el estudio de revelando las Escrituras, habla en paralelo de las vestiduras, pero también habla de los ungidos. Y no podemos hablar de ungidos si no hablamos de aceite. ¿Estamos de acuerdo? Porque se unge con aceite. ¿Qué dice Romanos, Rav Shaul? Que no es un mensaje nuevo y que por repetitivo no debe ser desechado como materia vista. Porque yo creo que esta es la médula del mensaje que el Padre particularmente le dio como encomienda a ese gran instrumento como lo es Rav Shaul o Pablo, que es conocido como el mensajero para los gentiles. ¿No? Tiene un nombre parecido a eso. ¿Por qué? Porque dice Romanos 11, 23 al 24, y aún ellos, si no continúan en incredulidad, refiriéndose a uno de los árboles, en este caso es el pueblo judío, aún ellos si no continúan en incredulidad, serán injertados porque poderoso es Elohim para injertarlos otra vez. Dice el versículo 24, porque si fuisteis cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, que es el olivo común, de allí fuisteis cortado, de alguna manera este cortado se parece mucho al mensaje de Zacarías cuando dice fuisteis arrebatado, como olivo silvestre, no tenía vida, y contra naturaleza, porque esto es una cuestión de milagrosa, esto no tiene nada que ver contra una evolución normal de la naturaleza, como se hace, es una intervención celestial directa. Y que contra naturaleza fuiste, aún siendo olivo silvestre, que una de las características que tiene que no da fruto, fuiste injertado en el olivo cultivado del que se menciona arriba. Fuiste cultivado. Aquel fue desgajado, no arrancado, como dicen algunas versiones. Estos llamados gentiles, que de allí provenimos como nosotros como gentiles, fueron arrebatados de allá y fueron tomados e injertados en este espacio que dejó esta operación de desgajo, para que se convirtiera contra naturaleza en un olivo cultivado. Dice, cuanto más estos que son las ramas naturales, refiriéndose a los judíos, serán injertados en su propio olivo, y así ser uno solo. Zacarías 4. Solamente lo voy a leer porque solo vamos a estudiar. 1 al 3 y 11 al 14. En esa visión que el Padre le dio al profeta, además de la visión del sumo sacerdote Yehoshua, que pasó en el capítulo 3, le da en el capítulo 4 esta visión, que es denominada en la versión esta la quinta visión. Y el ángel que hablaba conmigo se volvió y me despertó, como cuando un hombre es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Respondí, él se ve en el sueño, he aquí veo un candelabro, uno solo. Ponga atención a esta visión que es extraordinaria. Veo un candelabro de oro macizo en su tazón, con su tazón encendido, y sus 7 lámparas sobre él
con 7 canales. Esto es 7 canales, las lámparas, que es el recipiente donde se deposita el aceite, tenían un conducto para que les alimentara con el propósito de que nunca faltara el aceite y por lo tanto nunca faltara la luz, no se apagara nunca la luz. Estamos en línea, ¿verdad? Dice con 7 canales, 7 lámparas, 7 canales, por cada una de las lámparas que tiene encima. Y dice en el versículo 3, junto a él, habían 2 olivos. La visión de Rab Shaul de Pablo. 2 olivos. Uno a la derecha y otro uno a la derecha del tazón y otro a la izquierda del tazón. Para hacer el cuento un poquito corto, saltamos al versículo 11. Y le dije, ¿qué simbolizan estos 2 olivos? Le dice el profeta Adonai en su visión, a la derecha y a la izquierda del candelabro. Y dice el verso 12, e insistí, ¿qué simbolizan las 2 ramas de olivo que están al lado de los 2 canales de oro que vierten de sí un aceite dorado? O sea, están garantizando de que las lámparas no se apagaran. ¿De dónde proviene el aceite? Dice el verso 13, y me contestó diciendo, ¿acaso no sabes qué simbolizan estas cosas? Y dije, no, Señor mío, no lo sé. Y él dice, en el verso 14, respondió, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Y ahí terminó la visión. Históricamente, en el contexto, cuando estaba pasando esto, está 2 personajes que fueron llamados, que es Josué, Josué y Zorobabel, y que da respuesta a esta visión en forma contemporánea con aquel punto. Ellos 2 fueron ungidos para semejante misión de restaurar el templo. Cumplimiento literal, pero esa visión que no deja de ser simbólica, es decir, hay un mensaje, se traslada a nuestros tiempos y aparece esta joya que está acá. Esto no está aislado. Aparece esta joya, este mensaje que nos trae el propio Pablo, en el cual estamos incluidos, escúchelo bien, estamos incluidos nosotros como parte de esa visión que menciona Zacarías, para que la luz nunca se apague y cumplamos con el precepto de esta porción que está en la Torá. Usted y yo no tenemos la excusa de que dicen, bueno, porque yo soy gentil, yo creo en otra cosa, yo nací tantos kilómetros con otra cultura, con otro idioma, yo como de todo. No, no, no. Tú has sido llamado para que seas olivo y para que de ti salga ese aceite dorado por un canal que el mismo Padre diseña y que no se apague la luz en la menorá, que está puesta precisamente en ese lugar santo. Esto no es poca cosa. Y por eso yo les decía, esto tiene una tremenda responsabilidad, un tremendo mensaje para nosotros hoy día. Y tratamos de responder cada una de las 3 preguntas que estaban al inicio. Mire, esto acá son los atrios. Y tampoco, de hecho, son los primeros que tienen una conexión directa con esta cuestión de la unción. Y este punto de vista, esto que les voy a decir, que estos son los 3 niveles de estudio, de comprensión de la Torá, no es mía. Los sabios han planteado esto con mucha sabiduría y con mucho acierto, y que nos da más luz sobre las cosas que estamos planteando en esta porción. Hay 3 áreas importantes, usted y yo las conocemos, dentro del tabernáculo o el Mishkan,
que son los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Pues para ellos hay 3 sustancias que los representan. Cada uno en particular. En primer lugar tenemos el agua, que es el más común, que es lo primero que nos vamos a conseguir, porque es lo que más se entiende, lo que más se busca, lo que está en la mayoría de las personas por necesidad natural, digamos así. Llegamos sedientos delante de la presencia del Padre, pero no nos podemos quedar en ese nivel. Está un segundo nivel que está en el lugar santo, que es el vino, que es la otra sustancia, que representan los secretos que están ocultos, por lo tanto hay que hacer un esfuerzo para ascender dentro de la simplicidad, entre lo básico que es el agua, y poder elevarnos un poco más para descubrir esos secretos que están ocultos, perceptibles o asequibles para unos pocos que se atreven a hacer ese esfuerzo. Y por último está el aceite, que está representado en el mismísimo lugar santísimo, que es llamado los secretos de los secretos o los secretos más íntimos. ¿Por qué? Porque ahí descansa la presencia del Padre Celestial. Y estamos hablando de ese aceite en esta porción, y por eso esa demanda, por eso esa insistencia que está presente desde el inicio de las Escrituras hasta el final. Por eso es que el Mesías es llamado Mashiach, que tiene que ver con unción, porque tiene que ver con esto, los secretos más íntimos. Sin descartar la condición del vino y la condición del agua, porque obviamente son el complemento ideal para llegar a ese nivel. ¿Estamos claros? Pasamos a la segunda parte. A la segunda parte del tema. Esta es la imagen de estas personas que están vestidas particularmente cada quien. Hicieron la pregunta, ¿cómo identificamos su oficio? ¿Por cómo se visten? ¿Por su uniforme? Si usted pasa y abre la puerta y ve un tipo con braga lleno de aceite, con las manos sucias, tal, usted dice, ese es un médico. Por cómo se viste, cómo se ve. Entonces, de primera mano, la primera intención, la primera impresión que usted se da para llevar un mensaje es cómo está vestido. ¿Qué mensaje da? Sin hablar, sin decir nada, ya nosotros damos un mensaje. Por lo menos yo, ¿cómo estoy vestido? Como un galán, no me lo digan. Pero como estoy vestido como un echón, si lo digo así. Entonces, claro, ahí está. Ahora, el tema de las vestiduras no es un tema, como se dice, superficial. Siempre el Padre ha tomado ese elemento del vestido o de la necesidad de ser revestidos. Siempre, y lo vamos a mostrar. Shemot 28, 1 y 2. De entre los hijos de Israel, por lo tanto, entonces, es una selección dentro de lo que ya está seleccionado. Porque está el pueblo, en general, hablando en términos generales, está una nación llamada Israel. Dentro de esa nación llamada Israel hay unos que tienen que seleccionar, y vas a hacer, dice, de entre los hijos de Israel harás que se presente delante de ti Aarón, tu hermano. Y aquí se abre la puerta para un ejercicio sacerdotal llamado por el orden levítico, que comienza con Aarón. ¿Ok? Por designación del Padre. Eso está muy claro como lo leímos en los escritos apostólicos. Y es importante también que no solamente vaya Aarón, sino con sus hijos con él. ¿Por qué? Porque va a haber una sucesión.
una herencia preciosa y que tienen que estar presentes allí para que vean todo el legado hermoso y la responsabilidad que el Padre le está dando. Entonces, para que Aarón y Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, que dos se fueron, hijos de Aarón, sean mis sacerdotes. Harás vestiduras sagradas para tu hermano Aarón, para honra y esplendor. Entonces, dentro de toda esa designación, lo primero que le dice, lo vas a vestir dignamente para que represente, para que haga la función que yo te estoy ordenando. Y entonces aquí se abre la parte de las vestiduras, porque ya habíamos desarrollado en las porciones anteriores la parte del ambiente donde va a operar. Se dan cuenta que el Padre es ordenado. O sea, el Padre no llama a Aarón con sus vestiduras antes de que esté construido el Mishkan. No lo va a poner en el aire. Yo le decía que el punto de las vestiduras no es nuevo. Nosotros vemos ahí una imagen, una composición, una representación de algún artista, donde está Adán y Eva, o Adán y Java. En un ambiente natural como fueron concebidos, en donde entre otras cosas estaban desnudos. Y ellos no se daban cuenta de su desnudez. Ese es el principio bíblico que está al comienzo. ¿Sí o no? Pero hubo un problema, hubo una situación de desobediencia que derivó en la necesidad de las vestiduras desde el principio. Se rompió ese vínculo, no solamente entre ellos, sino sobre todo el vínculo que tenían ellos con el Padre Celestial. Se rompió. Y dentro de esa rotura estuvo o está presente el elemento de las vestiduras. Desde el principio, póngale atención para que usted vea. Por lo tanto, no es un tema trivial. Dice Bereshit 3, 21 al 23. Entonces Adonai Elohim hizo túnicas de pieles para Adán y su mujer y los vistió. Porque entre otras cosas, cuando se les quitó el velo, de esa condición espiritual con la cual fueron creados originalmente, lo primero que hicieron, estamos desnudos. O sea, no dice, se le aclaró la visión, no, bajaron. Y la primera acción que hace el Padre ante ese bajón, podemos llamarlo, es, tengo que vestirlos. Y hubo que sacrificar un animal, porque fueron pieles, no fue para que Igualí y compró una tela y no. Sacrificó un animal y los vistió. ¿Ven el mensaje? Estoy hablando de Bereshit. Y los vistió. Y dijo Adonai Elohim, ciertamente el hombre ha llegado a ser como nosotros, conocedor del bien y del mal. Ahora no sea que extienda su mano sobre su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Después que los vistió, dice el verso 23, y Adonai Elohim los expulsó del huerto. ¡Pam! Fuera. Pero los expulsó vestidos. Allí hay otro mensaje. Los expulsó vestidos de un animal que se había sacrificado. Y de ahí podemos decir, mire, yo tengo una cosa que es mi opinión. Yo digo, aquí, como están escritas las cosas, uno ve el amor del Padre. Porque dice, te voy a juzgar, tengo que expulsarte, pero no te voy a expulsar, no te voy a dejar solo. Te voy a expulsar vestidos, protegidos, con la esperanza de que tú algún día valores
te restituyas y regreses. Eso es lo que estamos haciendo nosotros. Y allí está el significado de ese sacrificio. Ahí está el significado de ese tizón que fue arrebatado. Ahí está el significado de esos 2 olivos en el cual uno estaba lejos y fue necesario que uno se desgajara para que el otro fuera injertado, pero somos uno solo, dependiente de una sola savia. Y por eso le dice al Padre, y Adonai y Elohim nos expulsó del huerto del Edén para que trabajara la tierra de donde había sido tomada, pero protegido. Cuando nosotros leemos esa expulsión, y por eso que le estoy diciendo, tiene que ver con un acercamiento, con una esperanza de acercarnos nosotros al Padre. Porque Él nos expulsó y tenemos la necesidad espiritual de acercarnos nuevamente a Él. Y por eso esta frase para mí no debe pasar desapercibida en Shemot 28.1, que forma parte de esta porción. Entonces harás que se acerque a ti. De entre los hijos de Israel, tu hermano Aarón y con él sus hijos, para que me sirvan como sacerdotes. Aarón, Nadab, Abiú, Elazar e Itamar, hijos de Aarón. Ese acercamiento de esas vestiduras sacerdotales tiene que ver con esa condición original de expulsión. ¿Qué dice Revelaciones 19:8? Gocémonos y regocijémonos y démosle gloria, porque las bodas del Cordero han llegado. De Bereshit saltamos al libro de Revelaciones. ¿Y el mensaje cuál es? El vestido. En Revelaciones, ¿cómo está la demanda? Dice, y su esposa se ha preparado y se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Santos aquellos que fueron apartados, seleccionados, y justicia aquellos que siguen siendo rectos. El justo florecerá como las palmeras. Ahora, pero no son los únicos que están vestidos de gala. Las escrituras terminan, discúlpenme esta expresión, pero es para que me entiendan, con un bonche celestial grandísimo en el cual usted y yo tenemos que vestirnos de dignidad a la altura del evento al cual nosotros estamos asistiendo. Y la primera que sale en este capítulo 19 de Revelaciones, la primera invitación a que sea vestida, revestida, en este caso, es a la novia que somos nosotros. Pero cuando nosotros seguimos, a ver si me ayuda esto, estudiando o leyendo el 19, por acá lo tengo anotado, dice el 11, versículo 11 del 19, aparte de la demanda para la novia, otros están también vestidos de gala. Y dice, verso 11, y vi el mismo capítulo, la misma fiesta, y vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que montaba es fiel y verdadero, y con justicia juzga y guerrea. Sus ojos son llama de fuego, hay muchas diademas sobre sus cabezas, donde tiene un nombre escrito en el cual nadie conoce sino él mismo. Y dice el versículo 13, está vestido de ropas empapadas en sangre. ¿Por qué? Porque en Génesis fue matado un animal para cubrir. Y este es el cierre glorioso al cual usted y yo estamos siendo invitados para que ese retorno se cumpla como el Padre lo demanda. Y por eso es que está teñido de sangre. Y su nombre es el Verbo de Elohim. Y dice el verso 14, y los ejércitos celestiales, ¿cómo estaban? Maltrechos, como se presentó Josué, como se presentó, vestidos de lino fino, blanco
y limpio, y lo seguían con caballos blancos. La historia es una sola, pero hay que conocerla. Los procesos es uno solo, pero hay que asumir las responsabilidades de tenerlo como tal. Shemot 28:2 dice, harás vestiduras sagradas para tu hermano Aarón y para honra y esplendor. Y aquí hay tres palabras que es sagradas, honra y esplendor, que nos hablan mucho de la condición espiritual o las características espirituales que debe tener este traje. En primer lugar, habla de sagradas, que es una consagración. Tiene que ver con Kadash. Kadash. La segunda es honra, que tiene que ver con Kabot, o es la palabra en hebreo que denomina o que donde se origina la traducción, y la palabra esplendor, que es Tiferet. De plano, nosotros nos tenemos que vestir así. No, es que yo no soy sumo sacerdote, no. Nos tenemos que vestir así. Y se lo voy a demostrar. Nos tenemos que vestir como sagrados, como santos, como apartados. Nos tenemos que vestir de honra y nos tenemos que vestir de esplendor. Y cada una de estas cosas tiene una connotación de servicio. Las vestiduras servían entonces para separarnos, consagrados para cumplir un propósito de honra, Kabot, y para hacer testimonio, esplendor, Tiferet, porque eso es lo que brilla, lo que ve, lo que impacta delante de los ojos demás. Y esas características, amados hermanos, las tenemos que tener nosotros como hijos del Eterno. Dice Efesios capítulo 4, versículo 24, vestíos ya del nuevo hombre. Es necesario que nos vistamos del nuevo hombre, que fue creado según Adonai en justicia y santidad. Que es la palabra que marca Apocalipsis o Revelaciones allá en el 19. Que son las acciones justas de los santos. Justicia y santidad de la verdad. Y aquí está el llegadero de las vestiduras. ¿Qué tiene que ver la vestimenta de Aarón como sumo sacerdote con la vestimenta del Mashiach y con nuestra vestimenta? Y aquí entonces vemos la delegación de esa responsabilidad ampliada para nosotros, por la misma palabra. En primer lugar, dice Ibrín 4:14, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos a Yehoshua, el hijo de Elohim, retengamos nuestra fe. Entonces tenemos este gran sumo sacerdote que representa lo original, que proyecta la sombra de Aarón. Es decir, Aarón nos muestra o nos simboliza cómo debe estar vestido el Mashiach, porque es el que proyecta la sombra, porque él es el gran sumo sacerdote. Entonces establecemos la primera conexión. ¿Sí o no? Pero ¿cómo quedamos nosotros? Hermanos, cortico, Romanos 13:14, si no vestíos del Señor Yehoshua. Y si nos vestimos como el Señor Yehoshua, necesariamente también tenemos que vestirnos como Aarón. Y si nos vestimos como Aarón, esta paracha es para nosotros y esas vestiduras son nuestras. No hay otra forma de entenderlo. No hay otra forma de entenderlo. Porque el vínculo perfecto lo hace nuestro Mesías Yehoshua, quien nos alinea con Aarón y con la Torá, obviamente, con esa responsabilidad grandiosa que tiene que ver con estas tres cosas, amados hermanos: santidad, propósito de vida y testimonio para otros, porque esa luz no se puede apagar. Ese esplendor es el que proporciona esa menorá por mandato celestial que nunca se apague a través del tiempo, de generación en generación. Ahora sí lo entendemos.
No hay Mishkan, no hay sumo sacerdote literal, pero hay el principio del Padre. Y sobre todas las cosas ahí está nuestro sumo sacerdote, que es Yehoshua, quien imparte esa vestimenta para nosotros en proyección. Aquí es cuando nosotros antiguamente escuchamos, aleluya, gloria a Dios. Pero bueno, ¿verdad? Amén. Y un aplauso también se vale. Shemot 28:3, y tú mismo hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes he llenado con espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, a fin de consagrarlo. Porque ¿qué es lo que pasa? La separación, la consagración, es lo que hace el propósito y lo que hace el testimonio. Mire, Adán y Java o Eva fueron expulsados y fueron apartados y fueron vestidos en aquel momento. Para que venga el regreso, tienen que separarse de aquella condición a la cual fueron expulsados, vestirse de honra, tener el propósito que tiene que ver con el perdón, con el techuvá, para que aquí, antes del reino, nosotros brillemos. Nosotros, cuando pongan los ojos delante de nosotros o en nosotros, vean algo diferente. Así usted esté vestido con su ropita que de repente tiene algunos años y ya está medio descurtida, pero hay un elemento importante que está en su corazón, que fue lo que demandó aquel hombre cuando fueron a buscar a un ungido llamado David y que le dijo, no veas lo que está por fuera, mira su corazón. Y que para los criterios del hombre estaba siendo descartado. Esas son las vestiduras del cual estamos hablando, amado hermano. Porque no nos podemos vestir de dignidad, disculpen la expresión, de la piel o del pellejo para afuera. Tiene que ser desde dentro, de lo más interno de nuestro corazón. Porque es allí donde nace esos ríos, esa condición, y que lo que esté afuera simplemente hable, diga, simbolice lo que está aquí dentro de nuestro corazón. Y esa es la responsabilidad. Cada uno de nosotros tiene que ser llamado a hacer eso. Y que no estemos como un látigo para darle y darle y darle. No, tiene que nacer. Tiene que nacer. Porque ¿qué otra cosa nos puede llevar a esa condición de vestiduras sagradas sino la misma palabra, la misma verdad? Y si este mensaje está llegando a su corazón, es porque ese propósito se está cumpliendo. No porque lo diga yo, sino porque es mandato del Padre, que trasciende las condiciones incluso religiosas, porque cualquiera que me escuche este mensaje, hablando de las actividades del gran sumo sacerdote, como responsabilidad para nosotros que somos simples mortales, dice, ¡ay! Semejante barbaridad está diciendo ese more. Pero aquí tenemos la palabra. Aquí tenemos la palabra. Y sobre todo esa unción del Padre que nos dice, mire, aquí está el sacerdote común y el sumo sacerdote. El sumo sacerdote se vestía partiendo de unas vestimentas básicas que salen de lo común. Es decir, para ser sumo sacerdote tenía que pasar primero por el proceso del aceite. Y esas vestiduras, uno dice, bueno, está vestido de gala. Y aquí podemos entender cuando en el ejercicio de Yom Kippur, que se acercaba una vez al año el sumo sacerdote, ante la presencia del Eterno para expiar por sus pecados y por los del pueblo, ante semejante responsabilidad de alta factura, de alto nivel o demanda espiritual,
el sumo sacerdote no se vestía con las ropas de gala. Se vestía de esta manera. Y ahí hay un mensaje tremendo para nosotros. El sumo sacerdote tenía 4 prendas adicionales que no las tenía el sacerdote común. Es decir, el sacerdote común tenía los calzoncillos que no se ven. ¿Cómo se llama esto? La túnica blanca, 2, el cinto o el cinturón, 3, y el gorrito, 4. Nada más tenías. Esas eran las vestiduras del sumo sacerdote, del sacerdote normal. El sacerdote, el sumo sacerdote, además de esto, tenía 4 prendas que suman 8. Tenían el manto azul, que es este que está acá, y cuyo reborde eran las campanillas y la granada. ¿Recuerdan que lo leímos? El delantal, que es este que está acá, que es colorido, es un delantal. El pectoral, el delantal se llama efod, que es como están las escrituras. El pectoral, que es el que tiene las piedras, el turín y el humín, y las piedras de acá arriba. Y la diadema, que es la que distingue, lo vamos a describir mucho en la otra porción, tienen una letra que tiene que ver con la separación, un grabado que lo hace diferente al gorro original. Por lo tanto, estas son las vestiduras sagradas, las vestiduras sacerdotales. O sea, literalmente, ya nosotros vimos la parte espiritual, lo que significa cada una de estas cosas. Esto lo vamos a estudiar posteriormente. 28:9, luego tomarás 2 piedras de ónice, que son estas, y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. Estas están aquí en los hombros. ¿Por qué? Aquí. ¿Qué significa esto? Responsabilidad. Voy a llevar en los hombros como responsabilidad. O sea, no era poca cosa. Piedras grabadas en los hombros. Dice Primera de Kefas 2:24, Él mismo llevó nuestros pecados en su propio cuerpo. Él mismo llevó los pecados en su propio cuerpo sobre el madero, para que nosotros, habiendo muerto a los pecados, vivamos para justicia, por sus heridas fuiste sanados. Esta es una imagen perfecta de lo que hace nuestro Mesías como responsable de esa condición para llevarla delante del Padre. 28:15, harás asimismo el pectoral del juicio, que es este que está acá, obra de artífice, como la obra del efod, lo harás de oro azul, púrpura, carmesí y torsal de lino fino lo fabricarás. Era muy llamativo. Era muy llamativo. Hay 2 explicaciones para las que el pectoral es llamado de juicio. La primera se encuentra en el Talmud y dice que es llamado así porque hace expiación por la perversión de la justicia civil. Y al hablar de expiación, no escapa la obra redentora de nuestro Mesías. La otra interpretación es presentada por Rashi, dice que es llamado pectoral del juicio porque prueba las afirmaciones que hace por medio del Urín y del Tumín, que están también a la izquierda y a la derecha. ¿Por qué son las opiniones de ellos? Porque lamentablemente el cristianismo no se ha dado a estudiar estas cosas porque están en el Antiguo Testamento, en el Viejo Testamento, y eso está desechado. Con el perdón de lo que estoy diciendo. Bamidbar 27:21. Y él se presentará ante el sacerdote Eleazar y consultará mediante el juicio de los Urim, dando pie a lo que dice Rashi, en presencia de Adonai, por orden suya saldrán y por orden suya entrarán él y todos los hijos de Israel, con él toda la asamblea. Entonces, de alguna manera, lo que dice Bamidbar 27:21 le da la razón a Rashi cuando dice, bueno, vamos a ver si el Padre lo aprueba o no lo aprueba con esta escritura que está acá. Dice, vamos a ver lo que dice el Padre. Si es blanco es negro. Y punto. Se dice que cuando había duda con respecto a qué hacer en cuanto a asuntos importantes para la nación, se acudía al sumo sacerdote. Esto no está escrito,
sino lo que es un comentario de los sabios. Dice, él se volteaba hacia la Shekinah, o sea, la presencia del Eterno, la presencia celestial, y el que preguntaba se colocaba detrás y hacía su pregunta. En el pectoral estaban todas las letras del Aleph Bet. Por esto se dice que las letras se alumbraban milagrosamente para formar la respuesta deseada. De este modo el pectoral aclaraba sus afirmaciones, como lo decía Rashi, y fue llamado pectoral del juicio. Eso es un comentario que está dentro del pensamiento judío, que ha estudiado estas cosas por mucho tiempo. Okay. No está en las escrituras. Pero si todas las cosas están movidas sobrenaturalmente, entonces no es difícil creer que esto pudiera pasar. Porque para el Señor todas las cosas son posibles. No hay nada imposible para Él. Shemot 28, 17, 20. Piedras preciosas. Esto puede variar. Hay algunas otras versiones que no necesariamente tienen este mismo orden o califican estas piedras como la califica la versión textual. Pero no por eso deja de tener el principio de la simbología que está detrás de todo ello. Dice el 28:17, y lo engarzarás en engastes de pedrería, 4 hileras de piedras, una hilera con rubí, un topacio, que es la primera, y esmeralda, es la primera hilera. La segunda hilera, una turquesa, un zafiro y un diamante, que es esta que está acá. La tercera hilera, un jacinto, un ágata y una amatista. Y cierra la cuarta, el verso 20, con un berilo, un ónice y un jaspe. Estarán montadas en engastes de oro. Las piedras preciosas están montadas sobre unos engastes que aseguran que la piedra no se vaya a caer. Y esto es un mensaje importantísimo. Estas piedras preciosas engastadas, no que estaban gastadas, sino que estaban aseguradas. Aseguradas en oro, nos enseñan acerca del inmenso valor que tiene cada uno de los hijos de Israel delante del Eterno, porque aquí estamos representados todos los hijos de Israel. ¿De acuerdo? 28-21. Y estas piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, grabadas como un sello. No estaban pintaditas que de repente el tiempo, la corrosión, la cosa no, estaban repujadas, labradas allí. Como un troquel, lo que soldadura, saben de eso que marcan las piezas con un martillo y le dan porque quedan troqueladas o troqueleadas, no sé. Y que eso no se borra porque es una marca ahí. Grabadas como un sello, cada una con su nombre, serán para las 12 tribus. Y esto tiene una simbología tremenda que nos corresponde a nosotros. Porque de hecho, de eso habla el mismo libro de Revelaciones más tarde. Primera de Kefas 2, 4 al 7, o Primera de Pedro, como ustedes lo conocen, dice: acercándoos a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Onai escogida y preciosa. Vosotros también, claro, si él se viste de sumo sacerdote, nosotros también tenemos que vestirnos con la misma condición. Porque no dice, vístanse como nuestro Mesías. Vosotros también, como piedras vivas, están siendo edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo. Porque el llamado es el mismo. Esto confirma lo que nosotros hemos venido estudiando en las láminas pasadas. A fin de ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Elohim por medio de Josué el Mesías, por lo cual contiene la Escritura. Y aquí pongo en Sión una piedra angular escogida, preciosa. El que cree en ella no será avergonzado. Para vosotros, pues, que creéis, ¿cuántos creen aquí? Todos. Entonces ese mensaje es para nosotros. Para vosotros que creéis, Él es precioso, mas para los incrédulos, la piedra que desecharon los edificadores, esta vino a ser piedra angular. Entonces hay que verla con los ojos de que el Padre quiera que la veamos. Amén. Revelaciones 21, 19 al 20, fíjense, para que vean lo importante, lo trascendental que es esto. Los fundamentos del muro de la ciudad habían sido adornados con toda piedra preciosa,
El primer fundamento jaspe, el segundo zafiro, el tercero calcedonia, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno esbacio, el décimo crisópraso y el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Usted me dice, bueno, pero es que estas piedras no tienen similitud con, no necesariamente guardan las primeras. Acuérdense que se rompió la originalidad de las cosas y las versiones a través del tiempo le dieron otros nombres a estas cosas. Pero ahí están. Es el mismo principio del cual estamos hablando. Shemot 28:29, y cuando entre en el santuario, Aarón llevará los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón. ¿Por qué lo estaba representando? El sumo sacerdote llevaba sobre sus hombros la responsabilidad de representar a un pueblo y lo tenía en su pecho. No lo tenía en el muslo, en los pies, lo tenía aquí en su pecho ni en la cabeza. Lo tenía en lo más cercano de su corazón. El pectoral del juicio sobre su corazón, para memoria delante de Adonai, continuamente lo hacía. Lo hacía. Ahora, en Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condena? ¿El Mesías el que murió? Mas aún Él es quien fue resucitado, el cual también está a la diestra de Adonai. Pero a la diestra no estaba a Satán, en lo que leímos allá en el profeta. No. A la diestra está nuestro Mesías, quien ocupó el lugar para no acusarnos, sino para presentarnos dignamente con las vestiduras delante del Padre. ¿Se dan cuenta? Porque Él no puede operar. Y su acusación no está por encima de la del Mesías. También está a la diestra de Adonai, el cual también intercede por nosotros. Exactamente la misma función que tenía la sombra profética en Aarón para que se cumpliera posteriormente nuestro Mesías, Yehoshua. ¿Qué es un engaste de oro? Este es un anillo normal. No tiene nada que ver con las vestiduras, pero es para mostrar lo que es un engaste. Esta es la piedra preciosa. Pero esta piedra no está... Mi mamá decía, yo no sé qué quiere decir con eso. Está por la seca y la meca por ahí. No me pregunten qué quiere decir eso, pero ella decía siempre eso. Está por ahí. No, estaba engastada allí. Porque aseguraba, harás engastes de oro. Tú los vas a hacer. Engastes de oro. Engastes significa soporte sobre la que se encaja una cosa, en términos generales, diccionario, Wikipedia. Y fíjense lo que dice Ibrín 3:6. Pero el Mesías como hijo fue completamente fiel sobre la casa de Adonai. Y nosotros somos esa casa de Él, siempre que nos sujetemos firmemente a Él. Si nosotros somos considerados piedra preciosa delante del Padre, el Mesías es el que asegura, es el engaste que asegura que nosotros no vamos a caer. Por eso es que Él decía, nosotros somos esa casa de Él, siempre que nos sujetemos a Él. Al valor y confianza inspirados por lo que aguardamos esperanzados. Hay muchas piedras que no han dejado de ser preciosas, pero están opacas, extraviadas, porque no están en el sitio donde el Padre les ordena que estén, pero siguen siendo piedras preciosas, siguen teniendo la oportunidad, amados hermanos. Ese es el llamado que el Padre nos da. Además de este último, ¿sabe qué? Hablando del aceite, ¿usted cómo quita algo aquí se derrama que tiene agua? Disculpa, esto no tiene agua, pero tiene agua.
busca un trapito y lo seca, no hay rollo. Si ese vaso hubiese tenido vino, un poquito más de dificultad, porque de repente se mancha, pero agarra un trapito y lo limpia. Pero si ese vasito tiene aceite, el aceite se mete, penetra. Hay que darle. Dice el verso 27, capítulo 27 de Shemot, verso 20, y tú mismo ordenarás a los hijos de Israel que te traigan aceite. Esto fue una orden, que te traigan aceite. Por lo tanto, aquí hay una orden visible que está aquí. Traigan aceite. Pero hay una orden que está oculta. Tienen que preparar lo que no está allí. ¿De dónde vamos a sacar el aceite? Prepárenlo. Prepárenlo. Es decir, hay cosas que el Padre nos coloca y que generalmente cuando uno no profundiza las Escrituras, se lleva un tortazo más adelante porque no profundizó. Y lo que es peor, dice el Padre, nos está engañando, nos está diciendo mentira. No, porque solamente vemos las órdenes que son visibles, pero no profundizamos en los elementos importantes que tienen que ver con la transformación y con nuestra responsabilidad. ¿Quién va a hacer el aceite? ¿El Padre? No, lo tengo que hacer yo. Esta visión de orden visible o orden oculta se ve claramente en el famoso capítulo 25 de Mateo, versículos 3 al 5. Porque las insensatas vieron la orden visible, pero no vieron la oculta. Al tomar las lámparas, no tomaron consigo el aceite. Vieron la superficialidad y se bastaron con ello. Yo creo que nosotros estamos haciendo la voluntad del Padre. Y resulta que sí, que estaban encaminadas, pero les faltaba. Pero esto no me lo dijeron, yo no fui a esa clase. Y nos llenamos de excusas. No tomaron consigo el aceite, pero las prudentes, esas vieron la orden oculta. Las prudentes tomaron el aceite con las vasijas juntamente con sus lámparas y tardándose el esposo, todas cabecearon y se durmieron. ¿Dónde estaba la diferencia? ¿En la lámpara? No, en el aceite. Y por eso, amados hermanos, yo quería poner eso de último, porque ese es el mensaje de esta porción, si quieren resumir. Que no se acabe la luz en nuestros corazones, pero para que no se acabe la luz, tiene que haber aceite en nuestra lámpara. Y la única forma de hacer el aceite es siguiendo las instrucciones que el Padre nos da. Amén. Bueno, sean bendecidos todos y que todo este mensaje tenga en nosotros, en nuestros corazones, no abultar un conocimiento, sino aumentar nuestra responsabilidad y, por supuesto, llevarlo a la práctica. La próxima semana no se pierdan la segunda parte de esta porción Texabé, que es la paracha 20. Seguimos con el capítulo 28, verso 36 hasta el 29, versículo 23. Primera de Kefas, 2, 1 al 10. Y Miyahu, capítulo 6, versículos 1 al 8. Son el profeta o la Haftará. Bueno, nos vemos a las 4. Shalom y bendiciones. Y buen provecho. Amén. Amén.